diagnóstico clínico y un diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades. Yo soy el doctor Ábalos Sacaltana José Octavio, médico y reumatólogo del Hospital Regional. Entonces, ¿se ve la primera diapositiva? ¿Vamos bien? Sí, doctor, se ve bien. No se preocupe. Ok. Entonces, el lupus eritematoso sistémico es el prototipo de enfermedad autoinflamatoria no órgano específica, caracterizada por un proceso inflamatorio crónico, pudiendo comprometer cualquier sistema con la presencia de autoanticuerpos secundarios a una alteración en los mecanismos de regulación autoinmune y cuya presentación va a depender de interacciones de factores genéticos, hormonales y ambientales. Este prototipo de enfermedad autoinmune es muy compleja según su patogenia y queda mucho todavía por estudiar. Existen diferentes factores medioambientales y hormonales que actúan como de gatillo para que esta enfermedad aparezca. Lógicamente, debería haber un paciente genéticamente predispuesto. Entonces, el lupus eritematoso sistémico se caracteriza por un gran espectro de manifestaciones clínicas que varían desde un compromiso leve hasta el compromiso de diferentes órganos mayores, que impactan negativamente en la supervivencia de los pacientes. Presenta un curso crónico representado por episodios de actividad seguidos de episodios de remisión clínica. Empezamos con un poco de fisiopatología, ¿no? Vamos a ver de que hay una interacción entre la célula presentadora de antígenos y el linfocito T. Vamos a ver que la célula presentadora de antígenos en su superficie expresa dos moléculas, el B7 y el complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a ver que existe una interacción. Cuando uno tiene un proceso infeccioso, que es lo que más nos representa, va a haber una estimulación o una inhibición. La estimulación se va a deber por la interacción de la molécula B7 y el linfocito y la molécula CD28. Esa es la estimulación. Y va a haber una inhibición cuando hay una interacción entre la molécula B7 y el linfocito C citotóxico A4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la célula presentadora de antígeno atrapa un antígeno, se lo presenta a las células T mediante su receptor de células T. Inmediatamente va a suceder una estimulación. Va a haber una interacción en la cual esta célula T va a estar estimulada a una respuesta celular. Como por siguiente, esta célula T va a presentar al antígeno a la célula B mediante su receptor de complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que hay una interacción y esto va a provocar que la célula B empiece a producir autoanticuerpos. Al mismo tiempo, esta producción de autoanticuerpos de la célula B va nuevamente a estimular a que la célula T secrete interleucinas del factor de necrosis tumoral, interferón gamma o otro tipo de interleucinas 10, 6, 4, 8. Y esto lo que va a provocar que exista una cascada inflamatoria. Todo empieza con la célula presentadora de antígeno que estimula a las células T y esta a la célula B a producir autoanticuerpos. Y así se cierra la cadena. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que ver mucho también una alteración en la apoptosis, en este caso la apoptosis de los queratinocitos. Los queratinocitos, al ser destruidos, estos van a estallar en burbujas pequeñas y en unas grandes. Esta mala apoptosis, esta aberración en la apoptosis de estos queratinocitos,
van a llevar consigo, cuando hay destrucción de burbujas grandes, a formación de autoanticuerpos, tipo anticuerpos SMIC, anti-RO, anti-LA, anti-1, anti-Mi2, y cada anticuerpo va a provocar diferentes tipos de manifestaciones en el paciente con lupus. Al mismo tiempo, esta alteración en la apoptosis, los queratinocitos van a llevar consigo formación de pequeñas burbujas apoptósicas, que van a llevar consigo a la formación de anticuerpos tipo RO, P-ribosomal, anti-HO1 y otros no tan conocidos. Entonces, esto es lo que pasa en el paciente con lupus, y este gráfico es para un poco resumir la fisiopatología en el paciente de lupus, ¿no? Un paciente que tiene una alteración genética con un medio ambiente adecuado para que haga la enfermedad, ¿no? Como que sea el sexo femenino, las mujeres están en riesgo, que estén expuestas frecuentemente a rayos ultravioleta, infecciones como el virus del Epstein-Barr, el fumar, dióxido de silicio, entre otros, va a provocar una respuesta autoinmune anormal. Esto de acá va a traer consigo esta respuesta va a traer consigo nuevamente la célula presentadora de antígeno, estimula al linfocito T, el linfocito T estimula al linfocito B a producir autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos y complejos autoinmunes que se van a producir en el paciente con lupus van a llevar consigo a provocar inflamación en diferentes sistemas, en la piel, en el riñón, en las articulaciones, problema cardíaco y problemas pulmonares. Al inicio comienza solamente con inflamación, y esta inflamación va a llevar consigo al final, si es que el paciente no tiene un diagnóstico y un tratamiento oportuno y adecuado, a daño, a falla renal, fibrosis pulmonar o si no, aterosclerosis. Continuamos la epidemiología de la enfermedad. Vemos que la edad de presentación son pacientes de 15 a 40 años. En pacientes menores de 15 años, la enfermedad es más grave, más severa, y estos pacientes tienen compromiso renal, afectación neurológica y muchas veces trombocitopenia. Y cuando la enfermedad aparece en pacientes mayores de 40 años, normalmente debuta con artritis, síndrome de Sjögren asociado, serositis o afectación pulmonar. Entonces vamos a ver que la incidencia es de 15 a 40 años y los pacientes menores de 15 años tienen la forma de lupus más severas y más agresivas. El sexo predominante es el femenino 9-1, y vamos a ver que en menores de 15 años esta relación va a ser mujer 7, varón 1. Y cuando esta enfermedad lúpica se presenta en pacientes mayores de 40 años, la relación es 4 o 6 en mujeres sobre un varón. ¿Por qué baja la incidencia? Por la pérdida de estrógenos en estos pacientes mayores de 40 años, sobre todo en mujeres. La incidencia global es de 1 a 10 casos por 100.000 habitantes. Esa es la estadística europea. Y la prevalencia en Latinoamérica, según el grupo de estudio GLADEL, que lo va a mencionar toda la noche, el grupo GLADEL es el grupo latinoamericano de estudio del paciente con lupus. Entonces, el grupo latinoamericano de estudio de lupus ha determinado que la prevalencia en Latinoamérica, en México, Cuba, Perú y Brasil, han demostrado una prevalencia de 50 a 98 casos por 100.000 habitantes. Ahí es por 100.000 habitantes. Esos son datos de 2016. Entonces, vamos a empezar por las manifestaciones clínicas del paciente con lupus. Una de ellas son las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas en pacientes con lupus se pueden dividir en lesiones específicas y lesiones inespecíficas. Dentro de las lesiones específicas, vamos a darnos cuenta que existen lesiones lúpicas cutáneas agudas, las subagudas y las crónicas.
La clasificación ha variado bastante. En el 2012 han salido nuevos criterios de clasificación que nos obligan a hacer una revisión de las lesiones en el paciente con lupus. Dentro de las lesiones cutáneas agudas tenemos el eritema malar, el lupus buloso, la necrólisis epidérmica tóxica, el eritema lúpico, la fotosensibilidad y el lupus cutáneo subagudo. Antes los criterios eran diferentes. Antes era lupus cutáneo, eritema malar era un criterio y de ahí salía la fotosensibilidad, un segundo criterio. Todos han sido englobados en solamente uno dentro de las lesiones cutáneas agudas. Y las lesiones cutáneas crónicas tenemos al lupus discoide, tanto localizado o generalizado, el lupus hipertrófico, la paniculitis lúpica, el lupus de mucosa, el lupus tumidus, eritema pérnico y la superposición discoide o líquen plano. Se vuelve un poco complejo, pero vamos a ver algunos gráficos para orientarnos mejor y mencionar que las lesiones más frecuentes son las siguientes. Dentro de las lesiones cutáneas agudas, la más frecuente es el eritema malar. De ahí le sigue la fotosensibilidad y lesiones cutáneas subagudas. Y dentro de las lesiones de lupus cutáneo crónico, el más frecuente es el lupus discoide. Vamos a ver acá que existen también otras lesiones que son inespecíficas, pero que pacientes con lupus y otras enfermedades del tejido conectivo la pueden presentar, como son las lesiones vasculares. Una de ellas son las vasculitis, de pequeño o mediano vaso. Y también la vasculopatía cutánea microtrombótica, generalmente asociada a síndrome antifosfolípido. Y otras lesiones inespecíficas no vasculares son la alopecia, la esclerodactilia, la calcinosis cutis, la urticaria, la mucinosis papulonodular, la pustulosis urticaria y otro tipo de lesiones no tan frecuentes. Entonces, dentro de las lesiones inespecíficas, la que representa al paciente con lupus son las lesiones vasculíticas, sea de pequeño o mediano vaso. Vamos a ver algunos tipos de lesiones. Por ejemplo, acá vemos a una paciente con eritema lúpico, ¿sí? Vamos a ver el eritema en alas de mariposa en una paciente con un brote lúpico. Observamos que hay una afectación de los surcos, hay una ausencia de la afectación de los surcos nasogenianos, ¿no? Por eso es que le llamamos en alas de mariposa. Este eritema malar, cuando veamos a un paciente con eritema malar, definitivamente lo vamos a ver en una paciente que debuta con la enfermedad o en una paciente que está con la enfermedad activa. Eso es lo que nos tiene que representar cuando vemos una paciente con eritema malar. Inmediatamente en la parte inferior vamos a ver otro tipo de lesión, ¿no? Este de acá es una lesión subaguda, es una forma anular de lupus cutáneo subagudo. Vamos a ver que son lesiones tipo máculas extensas. Algunas de estas lesiones se encuentran en zonas fotoexpuestas, algunas, y por lo general no dejan cicatriz. Avanzamos y vamos a ver otro tipo de lesiones. Acá vemos una lesión de lupus discoide clásico. Vamos a ver que son placas eritematosas ovaladas con hiperkeratosis central, tipo escama, que puede afectar la cara, zonas de la frente, las cejas, labios, nariz y orejas. Estas lesiones se resuelven dejando cicatriz. Estas lesiones dejan cicatriz, dejan zonas de atrofia de la piel, o si no, zonas de hipotrofias, hipertrofias, hipo o hiperpigmentación y telangiectasias. Vemos que son lesiones ovaladas, con hiperkeratosis, con una escamita en el centro, y lamentablemente son lesiones que se encuentran habitualmente en el rostro y que dejan cicatriz. Existen otro tipo de lesiones, como las lesiones anulares, una lesión anular con vesículas y erosiones propias del lupus eritematoso cutáneo subagudo ampolloso. Estas son lesiones, como ustedes pueden ver, hay lesiones ovaladas, ¿no? Tipo ampollas que ya han reventado y son lesiones que también pueden dejar cicatriz.
Este otro tipo de lesión es la panicolitis lúpica, que consiste en nódulos subcutáneos que por lo habitual provocan dolor y se resuelven dejando cambios atróficos en la piel y se manifiestan clínicamente como área de hipoatrofias. Otro de ellos es la perniciosis lúpica, ¿no? En la cual vamos a ver que hay una persistencia de pápulas y placas eritematoso-violáceas sobre la piel acras expuestas al frío, ¿no? Generalmente esto sucede en los dedos de la mano, los pies, plantas, orejas, punta nasal, rodillas y codos. Y son lesiones que generalmente evolucionan hacia placas atróficas con cicatrización y telangiectasias. Entonces, vamos avanzando, estamos hablando de una enfermedad comúnmente en mujeres jóvenes, en edad fértil, genéticamente predispuestas, que tienen compromiso de piel. Las lesiones en piel, para no olvidarnos, son lesiones cutáneas agudas y lesiones cutáneas crónicas. De las lesiones cutáneas agudas, la más frecuente es el eritema malar y la fotosensibilidad, y el lupus subagudo. Y de las lesiones crónicas, el lupus discoide. Otra manifestación clínica en el paciente con lupus es la artritis. Artritis en pacientes con lupus es la afectación articular que aparece en aproximadamente el 80-90% de pacientes con lupus. La afectación articular compromete 4 formas de presentación: artropatía no deformante, que es la más frecuente, artropatía deformante leve, artropatía de Jacob y una artropatía erosiva. Cuando hablamos de artritis, tenemos que catalogar qué tipo de artritis tiene el paciente. Por lo general, dentro de los criterios nos dicen que tiene que ser dos articulaciones inflamadas y generalmente articulaciones pequeñas. Por eso que muchos de los pacientes con lupus también se confunden en el debut de la enfermedad con pacientes con artritis reumatoidea. Tenemos que tener presente que la artritis en el paciente con lupus también puede afectar la mano. Por eso a veces se confunde. Tenemos que clasificar a estos pacientes que son, por lo general, oligoartritis. En una oligoartritis estamos hablando de 2 a 4 articulaciones inflamadas y normalmente son 2 o 3 y son articulaciones pequeñas. Y tenemos que tener presente que el principal síntoma de la artritis es la rigidez matutina, mayor de 30 minutos. Vemos que la artritis en el paciente con lupus por lo general no es deformante y muchas veces cursa con edema de manos. Muchos de los pacientes tienen artritis, pero también tienen una hinchazón de toda la mano, de la región dorsal. Hay que tener en cuenta, cuando vemos un paciente con edema de manos y artritis, debemos sospechar en lupus. Otra manifestación clínica son las úlceras orales o nasales que tiene el paciente. Estas úlceras representan el 45% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico cutáneo agudo y el 40% del lupus eritematoso cutáneo difuso. Estas lesiones no provocan dolor y presentan una erosión eritematosa central y una úlcera redondeada con un halo blanquecino, generalmente con estrías a sus costados y ocasionalmente telangiectasias. Generalmente se localizan en el paladar duro, las encías, la nasofaringe y el área genital. Normalmente cuando vemos a un paciente con úlceras orales debemos pensar que tiene actividad de enfermedad. Y muchas veces los pacientes con lupus debutan con úlceras orales. Tenemos que tener presente ese dato. Otro compromiso cutáneo es la alopecia lúpica. Como ustedes pueden ver en el gráfico, es una mujer que tiene una alopecia, pero una alopecia difusa, no localizada, ¿no? Una alopecia difusa. Normalmente esta alopecia lúpica coincide con el inicio o con la actividad de la enfermedad sistémica. El cuero cabelludo mantiene su aspecto normal y no hay formación de cicatrices. Generalmente se desarrolla un pelo corto,
muy frágil, de más o menos medio a 1 centímetro en las regiones frontales y temporal, conocido como pelo lúpico. Entonces, cuando veamos una paciente con lupus, estas pacientes pueden debutar con alopecia o pueden tener la alopecia durante un brote de actividad de enfermedad. Otro compromiso que tienen los pacientes con lupus eritematoso sistémico son las citopenias, que son criterios diagnósticos. Vamos a ver de que una de ellas es la leucopenia. El criterio para que sea clasificado como leucopenia por lupus es una leucopenia menor de 4.000. Normalmente el 50% de los pacientes con lupus tienen citopenias, tipo leucopenia. Normalmente se presenta al inicio de la enfermedad y representa actividad de enfermedad. Entonces, las leucopenias en el paciente con lupus siempre nos van a decir que el paciente está activo. Y debemos tener en cuenta que también existen algunas leucopenias que son provocadas por infecciones, por medicamentos, ¿no? Y tenemos que preguntarle bien al paciente si es que ha consumido algún tipo de medicamento o si es que ha tenido un tipo de infección. El siguiente criterio que nos piden es que tenga linfopenia. Esta linfopenia tiene que ser menor de 1.000 y se encuentra entre el 30 y 40% de los casos y representa actividad de enfermedad. El otro compromiso es la trombocitopenia o la plaquetopenia. Por lo general, el diagnóstico que nos dicen es menor de 100.000 plaquetas. Aparece en el 10 al 25% de pacientes con lupus y por lo general es leve, ¿no? Cuando está por debajo de 50.000, eso ya representa 10% de afectación en el paciente con lupus y por lo general, por debajo de 50.000 tenemos que estar atentos porque nos dice que el paciente puede estar muy activo y seguramente empezaremos corticoides esperando que estas plaquetas no bajen por debajo de 20.000. Los factores que pueden provocar una plaquetopenia están mediados generalmente por autoanticuerpos. Además, constituyen el consumo de, ¿no? Se pueden atribuir también al consumo de un vaso grande, ¿no? O la hipoproducción de mielodisplasias. Entonces, no nos olvidamos, leucopenia menor de 4.000, linfopenia menos de 1.000 y trombocitopenia por debajo de 100.000. Otro criterio que nos piden es que el paciente pueda tener anemia hemolítica, ¿no? Pero antes de hablar de anemia hemolítica, debemos mencionar que los pacientes con lupus también tienen anemia, ¿no? La anemia común que afecta a la mayoría de los pacientes y en algún momento de la evolución de la enfermedad y puede responder a diversos mecanismos. Puede ser por inflamación crónica, insuficiencia renal, sangrados, déficit nutricionales, fármacos, hemólisis autoinmune, o a veces asociado a púrpura trombocitopénica, trombótica, infecciones o mielodisplasias. Es frecuente la anemia normocítica, normocrómica, con un recuento bajo de reticulocitos. Esto puede deberse a un déficit en la producción de hematíes o secundario a proceso inflamatorio crónico, que generalmente se relaciona con el aumento de citoquinas inflamatorias tipo interleucina 1, interleucina 6, así como el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el paciente con lupus tiene anemia. Y aparte de tener anemia, también puede tener anemia hemolítica. La anemia hemolítica representa entre el 10 al 30% de los pacientes. La hemólisis está mediada por anticuerpos calientes tipo IgG. El diagnóstico se realiza en sangre periférica. ¿Y qué es lo que vemos? Encontramos anisocitosis, macrocitosis, esferocitosis y reticulocitosis. Y los criterios para una anemia hemolítica, no nos olvidamos que es aumento de la LDH, disminución de la bilirrubina no conjugada
y disminución de la lactoglobina y una prueba de Kunz directa positiva. Son los criterios para poder decir que un paciente tiene anemia hemolítica. Y ya buscamos los criterios para el lupus. La nefropatía lúpica es otra manifestación clínica de los pacientes. Su prevalencia varía entre 35 a 70% de los casos. El grupo GLADEL manifiesta que la afectación renal aparece más temprana y con un peor pronóstico. O sea, cuando el paciente debuta con nefropatía lúpica, es un paciente que tiene un pronóstico malo, que en aquellos individuos, ¿no? Y esta nefropatía lúpica es más agresiva en aquellos pacientes de razas afroamericanas o mestizas. El grupo GLADER ha dicho que la prevalencia en pacientes afroamericanos es del 50%. La prevalencia en pacientes mestizos hispanos es de 46%, la prevalencia en pacientes asiáticos es 46% y en europeos es 34%. Entonces, la prevalencia es alta en aquellos pacientes afroamericanos, casi un 50%, y esta prevalencia también se relaciona con una enfermedad más severa, con un peor pronóstico. Entonces, las personas de etnias o razas afroamericanas y mestizos tienen un peor pronóstico y una nefropatía lúpica muy agresiva. Esta nefropatía lúpica también hay una relación no solamente con la raza, sino también con la genética, ¿no? Se han descrito algunos alelos positivos para que el paciente haga una nefropatía lúpica más agresiva. Entonces, vemos un poquito de fisiopatología. Vamos a ver acá que todo empieza con la interacción del péptido en el nucleosoma a través de los linfocitos B. Estos van a provocar que estos linfocitos B interactúen con los linfocitos T. Los linfocitos T inmediatamente van a producir células o citoquinas proinflamatorias tipo interleucina 1, 6 y 10 y factor de necrosis tumoral, que van a estimular a que los linfocitos B empiecen a producir autoanticuerpos. Y el autoanticuerpo que mayormente representa la nefropatía lúpica es el aumento del anti-DNA, una sobreproducción de autoanticuerpos tipo anti-DNA de doble cadena, que se van a depositar en la membrana del riñón, y estos autoanticuerpos van a llevar al consumo de complemento. Este consumo de complemento y este aumento de anti-DNA es lo que va a llevar consigo a la nefropatía lúpica. Entonces, inmediatamente vemos la clasificación de nefropatía lúpica según la Sociedad Internacional de Nefrología y Patología. Vamos a ver que se definen 3 tipos de nefropatías lúpicas, pero antes de hacer la clasificación, hacemos unos comentarios. Por ejemplo, la nefropatía lúpica al inicio puede ser leve o asolapada y se representa en un debut y se puede presentar en el debut o durante los primeros 5 años de la enfermedad. Las manifestaciones es la alteración del sedimento urinario, hipertensión arterial o si no, insuficiencia renal. Y las nefropatías lúpicas se relacionan con actividad de enfermedad, se relacionan con el aumento del anti-DNA y la disminución del complemento. Entonces, vamos a tener presente que las nefropatías lúpicas, por lo general, empiezan o debutan con la enfermedad en casi un 60%. Y normalmente cuando el paciente tiene una nefropatía lúpica también tiene actividad de enfermedad en otros sistemas, sea pulmón, sea cerebro, o sea lesiones cutáneas y articulares. Vamos a tener en cuenta los tipos de nefropatía lúpica
Acá vemos la clase 1. La clase 1, por lo general, hay una ausencia de afectación renal, ¿no? Mayormente son las silentes, ¿no? El paciente no tiene síntomas, es una mesangial mínima. Ahí sigue la tipo 2, que es la mesangial proliferativa, que representa entre el 10 y 20% de los casos de nefropatía lúpica. La clínica por lo habitual es hematuria microscópica y proteinuria microscópica. El pronóstico es bueno y no requiere un tratamiento específico. En la nefropatía lúpica clase 3, que es la focal, hay menos del 50% del riñón está afectado. Y esto representa entre el 15 y 30% de casos de nefropatía lúpica. La clínica es la hematuria y la proteinuria. Y a veces elevación de la creatinina. Entonces, en el tipo 1 no hay ningún tipo de lesión. En el tipo 2, mayormente la hematuria y la proteinuria son microscópicas. En cambio, en el tipo 3, la hematuria y la proteinuria muchas veces es macroscópica. El paciente se da cuenta que orina con espuma y que su orina es un poco rojiza. Hasta aquí todavía no hay, puede haber hipertensión arterial, pero por lo general no hay. El paciente tiene una elevación de la creatinina, pero no llega a valores de insuficiencia renal. En el tipo 4, la afectación del riñón es del 50%. La nefropatía lúpica grado 4 es la forma más frecuente de nefropatía lúpica y representa el 30% y es la más grave. La clínica de la nefropatía lúpica grado 4 es el síndrome nefrótico, la hipertensión y la insuficiencia renal. Existe aumento del anti-DNA de doble cadena y disminución del complemento C3 y C4. En la nefropatía lúpica clase 5, que es la membranosa, esta representa entre el 10 al 20% de nefropatías lúpicas. La clínica, por lo general, es un síndrome nefrótico asociado a hipertensión y microhematuria, pero el paciente se ve asintomático y es un paciente que no tiene la creatinina elevada. Es algo curioso. El paciente viene muchas veces perdiendo 2, 3 gramos de proteínas, no hay mucho edema, hay sí hipertensión, pero la creatinina sérica está normal. Y la nefropatía lúpica grado 6, que es la esclerosante avanzada, existe un compromiso de riñón más del 90%. Y se caracteriza por la esclerosis global de riñón en más del 90%, representando la curación de un daño inflamatorio de los estadios 3, 4 y 5. Es la nefropatía lúpica final, la grado 5. Entonces, estos son los tipos de nefropatías y para hacer un diagnóstico temprano, no solamente en pacientes con lupus, sino en todo tipo de pacientes con nefropatías primarias, tenemos que tener en cuenta que un sedimento urinario nos ayuda bastante. En el sedimento urinario lo que vamos a buscar son cilindros. Por lo general son cilindros hemáticos, tipo granulosos, ¿no? Mixtos, existen proteínas en la orina, ¿no? Entonces, solamente con un examen de orina y un sedimento urinario podemos detectar casos de nefropatía lúpica y también casos de nefropatías primarias. Cuando veamos un paciente con nefropatía lúpica, muchos de estos pacientes debutan con la enfermedad o tienen actividad de enfermedad. Y la nefropatía lúpica se relaciona con actividad de enfermedad en otros sistemas, por lo general pulmón, cerebro, lesiones cutáneas o compromiso articular. El compromiso pulmonar.
La prevalencia es difícil de definir debido a una alta frecuencia de infecciones pulmonares, ¿no? Según el grupo GLADEL, la prevalencia de compromiso pulmonar es del 20% y se relaciona con una alta mortalidad. El paciente que tiene lupus tiene una mortalidad ya de 2.6 y cuando tiene lupus y tiene compromiso pulmonar, esa mortalidad se eleva hasta 3.6%. El compromiso pulmonar lo podemos dividir en compromiso de serosas, compromiso parenquimatoso, compromiso vascular o compromiso de las vías aéreas. Vamos a ver uno por uno. Vamos a ver el compromiso de las serosas. El principal signo es el derrame, en un 30-50% de los pacientes. Por lo general, es un derrame leve, moderado, responde muy bien a corticoides y muchas veces se asocia también a pericarditis. Entonces, este tipo de derrame representa entre el 30 y 50% de los pacientes y por lo general es la primera manifestación en el paciente con lupus. El siguiente compromiso es el parenquimal. Ahí tenemos a 4 tipos de compromisos. Tenemos a la neumonitis lúpica, que representa el 2 al 9%. Tenemos a la enfermedad pulmonar intersticial, que representa el 1 al 13%. Tenemos a la hemorragia alveolar difusa, que representa el 0.9%. Y tenemos al síndrome de distrés respiratorio, que representa el 68%. Entonces, vamos a definir que la mayoría de pacientes que tienen compromiso parenquimal, debemos descartar primero una neumonía infecciosa. Por tal motivo, muchas veces pedimos o cobra especial interés el lavado bronquioalveolar, ¿no? En la cual tenemos que evidenciar si hay gérmenes y muchas veces algunos estudios como tomografía de tórax, buscando lesiones en vidrio esmerilado. Vamos a ver que la enfermedad intersticial, que representa del 1 al 13%, puede manifestarse de forma crónica y asintomática. O luego de un cuadro de neumonitis lúpica aguda, la tomografía nos ayuda mucho, nos demuestra, nos hace un buen diagnóstico. Los tipos más frecuentes de EPIC en el paciente con lupus es la neumonía intersticial usual o la neumonía intersticial no específica. Ambas dejan unos parches inflamatorios y una fibrosis, con zonas de panalización, bronquiectasias por retracción y distorsión de la arquitectura. Tiene un pronóstico mucho más peor la neumonía intersticial no específica. La otra afectación es la hemorragia alveolar difusa, que representa el 0.9%. Es una entidad que suele presentarse como un cuadro agudo, caracterizado por disnea, hemoptisis, infiltrados pulmonares y caída súbita del hematocrito. Está asociado a una alta mortalidad. Entonces, la hemorragia digestiva, la hemorragia alveolar difusa es una entidad que clínicamente se puede identificar por disnea, hemoptisis, infiltrados pulmonares y caída súbita del hematocrito por debajo de 3 puntos. Por lo general, el mejor método diagnóstico es el lavado broncoalveolar. ¿No? La tomografía también nos ayuda, pero no mucho. Y en la radiografía evidenciamos un infiltrado bilateral. Ahora, ustedes se preguntarán por qué el síndrome de distrés respiratorio representa el 69%, ¿no? Porque es un cuadro que se puede desencadenar por diversas causas, como neumonitis lúpica, hemorragia alveolar difusa, infecciones, ¿no? Y está relacionada con una alta mortalidad. Pero normalmente el síndrome de distrés respiratorio es tan elevado por las infecciones sobreagregadas en el paciente con lupus. El siguiente es el compromiso vascular. Tenemos a la hipertensión arterial pulmonar, que se define como una presión media
de la arteria aorta mayor de 25. Ese concepto ya cambió, les cuento. En el último congreso que ha habido de cirugía cardiovascular se ha bajado a 25 milímetros por mercurio. Esa es la presión de la arteria pulmonar, ¿no? La frecuencia de presentación varía de un 0.5% a un 16%. ¿No? Y según el grupo GLADEL, la hipertensión pulmonar representa la segunda manifestación más frecuente en el paciente con lupus. Normalmente este cuadro de hipertensión pulmonar está asociado a anticuerpos antifosfolípidos. Se representa clínicamente por tos, por disnea de esfuerzo y síntomas asociados a insuficiencia cardíaca derecha. Nos puede ayudar un ecocardiograma Doppler, que es el método inicial del diagnóstico. Este ecocardiograma nos va a informar sobre la presión arterial pulmonar y la cual debe ser confirmada mediante un cateterismo cardíaco. El siguiente es el tromboembolismo pulmonar. La enfermedad tromboembólica representa, o mayormente el paciente tiene un dolor a nivel del pecho, ¿no? Asociado a disnea. Y también se relaciona anticuerpos antifosfolípidos positivos. Según el grupo GLADEL, representa el 0.8%. Ahí nos puede ayudar bastante la determinación del dímero D. Como todo tromboembolismo, el dímero D va a estar, ¿no? Va a estar positivo, va a estar alto y una tomografía nos puede ayudar, ¿no? Otra patología también es el infarto pulmonar, que representa el 0.2%. Este infarto pulmonar en los pacientes con lupus también se relaciona con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. El compromiso cardiovascular. El compromiso cardiovascular puede, ¿no? Es difícil determinar su prevalencia, ¿no? Pero según el grupo GLADEL, ¿no? Hizo un estudio de 1.437 pacientes con lupus, encontrando que el 14% desarrolló compromiso cardiovascular. Ellos manifiestan que es difícil, que puede comprometer corazón y vasos sanguíneos con una alta mortalidad. La manifestación clínica más frecuente es la pericarditis lúpica, que representa el 81%. ¿Y cómo se representa? ¿Cuál es el principal síntoma de una pericarditis? Es el dolor pericárdico. ¿Y cuál es el signo? El frote pericárdico. Entonces, aquí vamos a ver que el paciente va a tener dolor, y es un dolor tipo opresivo, ¿no? Y el signo clásico va a ser el frote pericárdico. Muchas veces este derrame puede ser masivo y el diagnóstico se va a confirmar mediante ecocardiograma. En el ecocardiograma, según el nivel o la severidad de la pericarditis, puede haber una depresión del intervalo PR, una sobreelevación del cemento ST o cambios en las ondas T. Y en ciertos casos, en algunos casos, el derrame puede ser tan masivo que puede provocar un taponamiento cardíaco, requiriendo de forma inmediata un drenaje quirúrgico. Es lo más frecuente, también puede haber compromiso cardiovascular tipo miocarditis, puede haber insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber también alteraciones en el sistema de conducción, pero lo más frecuente es la pericarditis. ¿Por qué es frecuente evaluar a un paciente con lupus, hacer un diagnóstico temprano y determinar la severidad de la enfermedad? A nivel cardíaco, el paciente con lupus es un paciente que por lo general, por la misma enfermedad, tiene actividad de enfermedad, puede haber la duración de la enfermedad, la presencia de autoanticuerpos, el compromiso de otro tipo de compromiso renal como nefropatía lúpica, una menopausia precoz y consumo crónico de corticoides.
Ya, entonces, el riesgo cardiovascular en el paciente lúpico lo va a determinar los factores relacionados a la misma enfermedad, como actividad de enfermedad, duración de síntomas, presencia de autoanticuerpos, nefropatía lúpica, menopausia precoz y uso de corticoides. Al mismo tiempo, los factores inflamatorios son presencia de proteína C reactiva, homocisteína elevada en sangre, citoquinas proinflamatorias y la interacción del CD40 ligando. Y si a esto le agregamos los factores de riesgo tradicionales como la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes, el tabaco, ¿no? O historia familiar de patologías cardíacas, va a hacer que el paciente tenga una mortalidad alta, por encima del 60%. Por eso es adecuado hacer un diagnóstico temprano y corregir estos factores de riesgo tradicionales coronarios y estos factores de riesgo por la misma enfermedad. Pasamos al compromiso neuropsiquiátrico. Nosotros sabemos que existen 19 síndromes neuropsiquiátricos. De esos 19 síndromes neuropsiquiátricos no vamos a hablar de todos, vamos a mencionar los más frecuentes y vamos a ver que el compromiso neuropsiquiátrico en el paciente lúpico representa un reto diagnóstico terapéutico. Hay que hacer un diagnóstico diferencial muy exhaustivo para determinar qué es un compromiso neuropsiquiátrico. Normalmente sucede o se presenta entre el 10 a 80% de los casos durante su evolución. Muchos de estos pacientes pueden debutar con el compromiso neuropsiquiátrico o el compromiso neuropsiquiátrico se relaciona con actividad de enfermedad en otros órganos como pulmón, riñón, corazón. ¿Cómo afecta el lupus al sistema nervioso? Lo afecta mediante 3 mecanismos. Un mecanismo, el primero de ellos es la vasculopatía. La vasculopatía es la acumulación de células mononucleares sin destrucción en el vaso. O sea, estas células se van acumulando dentro del vaso. Actúan tipo una vasculitis, ¿no? Estas células se depositan dentro del vaso y disminuyen la luz, su calibre. El segundo es la presencia de autoanticuerpos, ¿no? La formación de autoanticuerpos contra el receptor de glutamato son los que van a provocar las manifestaciones lúpicas, tipo psicosis. Y la presencia de autoanticuerpos anti-P-ribosomal también están presentes. El otro mecanismo es mediante la formación de mediadores inflamatorios. El estrés oxidativo resulta en la producción de óxido nítrico y este óxido nítrico va a provocar la muerte neuronal a través de la producción de radicales libres. Es por eso que el paciente hace lupus neuropsiquiátrico mediante estos 3 mecanismos: vasculopatía, autoanticuerpos y formación de mediadores inflamatorios. Vamos a ver un poco, vamos a ver que acá la presencia de autoanticuerpos tipo linfocitotóxicos, antifosfolípidos, neuropépticos, estrés oxidativo y citoquinas van a llevar al paciente que haga déficits cognitivos y estados confusionales. Va a provocar síndrome neurológico del sistema nervioso periférico tipo polineuritis, tipo sensitiva y motora, y afectación de pares craneanos. Trastornos psiquiátricos y también síndromes neurológicos focales tipo cefalea, migraña, convulsiones y ACV. Entonces, el compromiso neuropsiquiátrico lo podemos dividir en centrales. Dentro de los centrales tenemos a la meningitis aséptica, la enfermedad cerebrovascular, síndrome desmielinizante, la cefalea, trastorno de movimientos, cefaleas, mielopatías, crisis comiciales y epilepsia, estado confusional agudo y trastorno cognitivo. Acá vamos a ver que los síndromes neurológicos centrales, vamos a ver acá, en este grupo
En este grupo de compromiso neuropsiquiátrico central va a ser, dentro de todos estos, el más frecuente va a ser la cefalea y las migrañas, que representan hasta un 40%. Las crisis comiciales suelen ser tempranas entre un 15 y 20%, y otros como ACV, mielitis traversa o síndrome tipo Guillain-Barré generalmente se asocian a la presencia de anticoagulante lúpico. Cuando vemos el compromiso neuropsiquiátrico periférico, aquí las polineuropatías tipo sensitivo-motora son las más frecuentes, seguidas de la mononeuritis múltiple y la afectación de los pares craneanos. Y los trastornos psiquiátricos, los más frecuentes son las deficiencias cognitivas y estados confusionales, de déficit de memoria con dificultad de comprensión y la capacidad de abstracción, afasia, apraxia y cambios de personalidad. La psicosis lúpica es la menos frecuente y el estado confusional agudo es la alteración del nivel de conciencia más frecuente que vemos y que puede ser desde leve hasta el estado de coma. Entonces, el compromiso neuropsiquiátrico lo dividimos en tres. En compromiso central, la más frecuente es la cefalea. En las periféricas, la más frecuente son las polineuropatías. Y en manifestaciones psiquiátricas, las más frecuentes son trastorno de ansiedad y estado del ánimo. Cuando hablamos de lupus eritematoso sistémico, no nos olvidemos que existe una entidad asociada, que es el síndrome antifosfolípido. Pero en este caso sería un síndrome antifosfolípido asociado a pacientes con lupus. Un síndrome antifosfolípido secundario a pacientes con lupus. Entonces, también debemos saber que los criterios para síndrome antifosfolípido se dividen en criterios clínicos y en criterios de laboratorio. En los criterios clínicos, tenemos que tener presente que el más frecuente es la trombosis, venosa o arterial. Que la paciente haya tenido de 3 o más abortos antes de las 10 semanas, que puede haber tenido una muerte fetal después de las 10 semanas, o nacimientos prematuros antes de las 34 semanas, generalmente asociada a o a eclampsia, o a insuficiencia placentaria. Y los criterios de laboratorio son los anticuerpos tipo anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG, IgM, o anticuerpos antibeta 2 glicoproteína tipo IgG, IgM. Entonces, ya hemos visto los criterios, las manifestaciones clínicas, y pasamos a los criterios inmunológicos o a los marcadores inmunológicos. Vemos que el más frecuente de todos, vamos a dividirlo, los tres más frecuentes, o mejor dicho, el más frecuente es el ANA, el anticuerpo antinuclear. El paciente que tiene anticuerpo antinuclear positivo y es lupus debe tener anti-DNA de doble cadena, por eso pongo DS, de doble cadena positivo. Y lo podemos confirmar mediante un anticuerpo que se llama anti-SMIC, que tiene mayor sensibilidad y especificidad en pacientes con lupus. Entonces, para hacer un diagnóstico de lupus necesitamos las manifestaciones clínicas de la misma enfermedad y la presencia de autoanticuerpos. Lo más frecuente que se pide es el anticuerpo antinuclear y el anti-DNA. Si por ahí tenemos dudas, podemos pedir un anti-SMIC. El otro autoanticuerpo que se pide son los anticuerpos para síndrome antifosfolípido, que ya hemos mencionado, que son el anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y la antibeta 2 glicoproteína. El otro marcador es el descenso del complemento, C3, C4 o CH50. Y la prueba, el test de Kunz positivo directo, ¿no? Entonces, los marcadores serológicos son 6. ANA positivo, anti-DNA positivo, anti-SMIC positivo, anticuerpos para síndrome antifosfolípido positivos, descenso del complemento y test de Kunz
positivo. Con esto llegamos a la parte final, en la cual evaluamos los criterios de clasificación para pacientes con lupus. Los criterios del lupus eritematoso sistémico, los actuales criterios de 2012 son los siguientes, como hemos mencionado, los criterios clínicos, que se van a dividir en 11. Tenemos el lupus cutáneo agudo, el lupus cutáneo crónico, las úlceras orales, la alopecia no cicatrizal, la sinovitis, serositis, enfermedad renal, la enfermedad neurológica, la anemia hemolítica, leucopenia o linfopenia y trombocitopenia. Y los marcadores inmunológicos, tenemos el ANA positivo, el anti-DNA de doble cadena positivo, el anti-SMIC positivo, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos, descenso del complemento y Kunz directo positivo. Entonces, cuando un paciente es catalogado con lupus eritematoso sistémico, debe tener 4 criterios. De los 4 criterios, al menos uno debe ser clínico y otro inmunológico. Puede también ser el caso que el paciente tenga nefropatía lúpica demostrada mediante biopsia y la presencia de ANA o anti-DNA positivo. Entonces tenemos 2 escenarios clínicos, que venga un paciente con nefropatía o un síndrome nefrótico, le hacemos la biopsia y tiene cambios histológicos para la nefropatía lúpica grado 2, 3 o 4, pero debe tener un anticuerpo antinuclear positivo o un anti-DNA positivo. O el otro extremo es que el paciente tenga 3 criterios clínicos y 1 inmunológico. Con eso hacemos el diagnóstico. Tiene que haber 4 criterios, al menos uno de ellos tiene que ser clínico y otro inmunológico. Bueno, hasta aquí creo que ha sido un tema un poco extenso. Exactamente nos hemos demorado 1 hora. Es un tema muy amplio, es un reto hacer un enfoque clínico del paciente con lupus, debido a que tiene diferentes tipos de manifestaciones. Hemos tratado de presentar las manifestaciones más frecuentes, las que más vemos en consultorio y en hospitalización. Gracias. Si hubiera una pregunta, la pueden decir, la pueden escribir. Gracias, maestro. Muy bonita exposición, en realidad. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor? Damos 10 minutos para que puedan hacer sus preguntitas, mientras esperamos que los chicos se animen a, por ahí, decir alguna pregunta. Yo le quería preguntar sobre uno de los temas que habló ahí, en cuanto al síndrome linfosfolipídico. Si nosotros tenemos un paciente que sospechamos de un síndrome linfosfolipídico secundario, ¿los criterios para decir que es secundario al lupus siguen siendo los mismos o cambia en algo? Siguen siendo lo mismo. Lógicamente, siempre que tengamos un paciente con síndrome antifosfolípido, debemos descartar que el paciente esté haciendo lupus. Es muy frecuente que el paciente primero debute con síndrome antifosfolípido y después de unos años complete y haga manifestaciones para lupus. Entonces, siempre que tengamos un paciente con síndrome antifosfolípido, debemos sospechar en lupus. Y los criterios son los mismos, no cambian, solamente que agregamos la presencia de anticuerpos. Como podemos ver, nos viene un paciente con trombosis arterial o venosa, mujer joven, con historia de pérdidas, preeclampsia, ya nos hace sospechar de un síndrome antifosfolípido. Y debemos buscar los criterios clínicos para lupus, como lupus cutáneo agudo, lesiones de discoides, úlceras, alopecia, sinovitis, policerositis. Los criterios no cambian, son los mismos. Pero siempre hay que descartar un lupus asociado a síndrome antifosfolípido. Y en cuanto acá a nuestra realidad, por así decirlo, en ICA, según pues su experiencia, ¿cómo vamos en cuanto a la prevalencia así de pacientes con lupus y en qué fase, por así decirlo, de nefropatías que la mayoría le llega a usted?
Bueno, sabemos que el hospital regional donde laboro es un hospital de referencia. Actualmente tenemos registrados 82 pacientes con lupus, con diferentes tipos de compromisos. De esos 82 pacientes con lupus es una incidencia alta, ¿no? Y la gran mayoría de pacientes con lupus vienen de la provincia de Chincha, ¿no? El grupo etario varía entre pacientes de 16 años hasta los 48 años. Hay también pacientes con lupus de edades mucho mayores, como 60, 70 años, ¿no? Y un grupo importante de estos pacientes tienen compromiso solamente cutáneo articular, no llega a este compromiso renal ni pulmonar, ¿no? Y justamente estas pacientes que hacen compromiso cutáneo articular son las pacientes que pasan los 60 años de edad. Eso nos lleva consigo una reflexión que siempre el paciente con lupus, mientras más joven debute con enfermedad, más daño y su pronóstico va a ser peor. Sé que de repente el enfoque que se ha hecho exposición no es para preguntas de tratamiento, pero algunos chicos preguntan sobre los pulsos de corticoides y la estrategia terapéutica inmunosupresora. ¿Cómo vamos con eso? Dice. Ya. Definitivamente, el tratamiento en el paciente con lupus va a ser con corticoides. No, por ejemplo. Aquellos pacientes que tienen lesiones cutáneas o lupus cutáneo agudo y crónico y son formas muy leves de enfermedad, la mayoría de estos pacientes responden a corticoides dosis bajas. Dosis bajas estamos hablando prednisona entre 5 a 10 miligramos por día y antipalúdicos tipo hidroxicloroquina.